Hola, estimadas alumnas. Vamos a dar esta clase en una cuestión pregrabada porque no pudieron ustedes estar aquí presentes y en esta clase voy a dar inicio y tenemos que hablar dentro de nuestra materia de proyecto de investigación en derechos humanos 2. Hay que hablar sobre delimitar el objeto de estudio y aquí hay que entender, como yo les había dicho en el video de bienvenida, que tenemos que delimitar un objeto multidisciplinario porque así tiende a ser los derechos humanos multidisciplinarios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque para explicar los fundamentos teóricos de una metodología aplicada a los derechos humanos, la primera pregunta que se deben de hacer ustedes, o mejor dicho, que deben de responder, es ¿qué entienden por derechos humanos? Una respuesta inmediata las va a colocar ustedes en un ámbito normativo, por obvias razones. Son reglas, normas y derechos subjetivos inherentes a las personas. Y por su relevancia moral, tienen ciertas características como universalidad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, inalienabilidad y un carácter de absoluto. Desde esta perspectiva, el ámbito básico de investigación de los derechos humanos es el estudio jurídico en sus dos vertientes, la teoría jurídica y el análisis dogmático. Sin embargo, si bien los derechos humanos son normas, también son algo más, porque tienen un componente de moralidad. Una idea básica para entender el estatuto o entender el estatus moral de los derechos humanos es propiamente lo que le platico a mis alumnos de derecho es la dignidad humana. Y esta dignidad humana es el principal pilar del liberalismo político, así como de la formulación de la modernidad política. Sí, claro, soy abogado y como abogado les digo, el derecho es útil para explicar este concepto, pero es insuficiente, por lo que es necesario el uso de la teoría política para comprender el significado de dignidad humana. Desde la teoría política podemos entender o podemos abordar tres temáticas de dignidad humana y de derechos humanos propiamente. La carga semántica de los conceptos del vocabulario normativo, la construcción de vías de consenso ciudadano en torno a dicho vocabulario y la necesidad de repensar la universalidad en casos concretos. El primer tema, o sea, esta primera temática explora los significados y usos tanto de los derechos humanos como de los conceptos relacionados con estos. Universalidad, integralidad, interdependencia, indivisibilidad, obligaciones internacionales y principios como el máximo uso de recursos disponibles. Este es el núcleo de la progresividad y la prohibición de la regresión. Aquí el punto clave es concebir a los derechos humanos como un paradigma para la protección de la dignidad humana que se articula discursivamente a partir de las intervenciones de las personas que exigen que se amplíen las protecciones que históricamente no hemos recibido como una concepción cerrada de la ciudadanía. En un segundo tema es la construcción de una teoría de la justicia para conformar instituciones básicas de justicia. Y este punto confronta teorías como la de la justicia como equidad desarrollada por Rawls, las sustentadas entre la igualdad del marxismo analítico que la propone Gerald Cohen, o las teorías que consideran la moral como un acuerdo, como es el caso de Robert Nozick y David Gaultier, o teorías incluso de formación más comunitarias como las de Sandel, Walzer, McClarty, Charles Taylor. ¿Por qué? A ver, la teoría política debe de investigar las condiciones que hacen que una sociedad plural y diversa conceda su lealtad y compromiso a una constitución que es observada como la que podría ser el resultado hipotético acuerdo entre personas que a la vez promueven sus planes de buenas vidas individuales y también se interesan por crear solidaridad
que permite el disfrute de los derechos humanos para todos y todas. Y en el tercer tema, que es el análisis de los procesos de apropiación de normas y procedimientos internacionales en el ámbito local, aquí el problema del que tiene que hacerse cargo, ojo acá, la investigación en derechos humanos es la forma de incorporar los principios del derecho internacional en las legislaciones locales de tal manera de que sean positivos y más aún existan mecanismos nacionales para que las personas avancen en la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos enunciados en el derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, hasta aquí podemos hablar de análisis dogmáticos de la norma, pero también debemos entender que se requieren estudios tanto desde la teoría jurídica como desde la teoría política. ¿Para qué? Para responder las múltiples preguntas que se formulen en los tres temas propuestos. Estimados estudiantes, para entender los derechos humanos en la actualidad, es necesario que se conozca el entorno creados alrededor, porque hay redes que conforman un amplio tejido. Están los organismos supraestatales, los organismos estatales autónomos, comisiones de derechos humanos, defensoría del pueblo, órganos destinados a los derechos o a grupos en situación de vulnerabilidad específicos, organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, y movimientos sociales que presentan sus demandas en términos de derechos humanos, y jugadores, sí existen, jugadores políticos ocasionales que no están conformados con objetivos de derechos humanos como los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto federales como locales, pero sí, cuya competencia los involucra en hechos específicos. Y en esta red se generan procesos políticos que conciernen a la investigación de derechos humanos. Una idea fundamental en los derechos humanos es la limitación del poder, en especial del poder estatal cuando este resulta opresivo, irracional e ilegítimo. Incluso en fechas recientes, no solo se considera la limitación del poder estatal, sino también de ciertos poderes fácticos como lo son las empresas, especialmente estas empresas transnacionales, el crimen organizado o la violencia intrafamiliar. En estos marcos, las herramientas propias del análisis jurídico, ya les decía, son insuficientes, por lo que resulta primordial el uso de herramientas analíticas propias de la ciencia política, sociología, la antropología política, la antropología jurídica, la historia, especialmente la contemporánea. ¿Con qué fin? Con el fin de analizar y comprender los procesos simbólicos de construcción del poder micro y macro social. Hay otro campo analítico que no debemos de pasar por alto, y es que con la caída del muro de Berlín en 1989, y esto fue simbólico porque fue la caída del bloque socialista, el capitalismo se impone como una única opción posible de gobierno integrada por tres elementos: libre mercado, gobierno representativo y los derechos humanos, que entre estos tres presentan tensiones entre sí. Las resistencias entre el libre mercado y los derechos humanos se han mantenido desde la década de 1990 debido a una limitación de derechos por planes de estabilización y reformas estructurales. Las tensiones entre los gobiernos representativos y los derechos humanos se observan a partir de la preponderancia de la política de seguridad. Esto fue después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el desplazamiento de la agenda de derechos humanos. Para el análisis de estas nuevas tensiones, nuevamente, la ciencia y la sociología política sí son relevantes. Sin embargo, el aspecto que interesa subrayar proviene de un hecho que ha sido 4 años antes de la caída del muro de Berlín, y esto fue la Convención de Viena. En la medida en que los derechos humanos sean parte de todos estos acontecimientos triunfantes, el problema ya no está en qué derechos humanos tenemos, sino cómo formulamos
denuncias y protestas por violaciones a estos derechos humanos que se nos están reconociendo. Y sobre todo, violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos a una propuesta de planificación estatal encaminada a respaldar la vigencia de tales derechos. En la propia Declaración de Viena y en el Programa de Acción de Viena aparecen dos aspectos notables. Presten atención. La obligación de los estados de crear programas nacionales de derechos humanos y el nacimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que entre sus objetivos tenía uno especial: apoyar la formulación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Y a partir de aquí, una disciplina más se incorpora al análisis de los derechos humanos, que son los estudios de política pública. Hasta aquí, para lo que nos resta de la materia, tenemos que hacer una primera conclusión importante. La investigación en derechos humanos no se caracteriza por una metodología o un análisis disciplinario específico. ¿Por qué? Porque se trata más bien de un objeto de estudio. Y en efecto, lo que identifica a una investigación en materia de derechos humanos es la delimitación del objeto de estudio. Esto es una relación o proceso concerniente a los derechos humanos. Esta delimitación del objeto de estudio puede abordarse de distintas disciplinas y a partir de diferentes metodologías, como cuáles: estudios jurídicos, teoría política, ciencia política, sociología política y jurídica, antropología jurídica y política, relaciones internacionales, la historia, los estudios de política pública. Y le vamos a dejar hasta aquí porque vamos a hablar sobre la manera en que se debe delimitar delimitar esto que les venía diciendo del objeto de estudio. Es un gusto poderles saludar a través de este video. Nos vemos la próxima clase.